Eterno Dios y Padre nuestro, Señor, te alabamos en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores estamos aquí, Señor, porque hemos creído en ti por fe, Señor, y hemos recibido el llamado tuyo, hemos respondido y tenemos el Espíritu Santo de la promesa. Y por ello, Señor, con esa seguridad de tener la salvación de nuestra alma, la vida eterna y estar algún día en tu presencia, esperando tu segunda venida, Señor, mientras tanto aquí, a través de nuestra iglesia, nos preparamos, porque tú quieres santidad, Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. En esta hora, Señor, invocamos tu nombre y te pedimos dirección para lo que viene a continuación de compartir tu palabra, Señor, tu mensaje, Señor, tu voz a cada uno de nosotros. Prepáranos, Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón, que no haya distracciones, Señor, que nuestra mente esté concentrado, que nuestro corazón esté dispuesto para recibir el mensaje de tu palabra. En esta hora, Señor, nos encomendamos en tus benditas manos. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a buscar nuestras Biblias. La cita que está en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Los versículos del 3 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Es la base bíblica que va a ser expuesta en esta tarde por el pastor Daniel Cueva Medina. El tema: sé vigilante y afirma la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo voy a dar lectura, ustedes me van a seguir por favor con la mirada en la lectura, y repito la cita: Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Y dice así la palabra de Dios: sabiendo primero esto, que en los postrímeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrasados, se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas,
procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mancha y sin reprensión, en paz. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra leída. Pueden tomar asiento, por favor, y quiero llamar al pastor Daniel Cueva, quien va a ser en esta oportunidad el expositor de la palabra del Señor. Adelante, pastor, Dios le bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos. Es para mí un privilegio estar acá con ustedes y estamos acá solamente para dar la honra y la gloria a Dios porque se lo merecen, ¿eh? Es importante decirlo y agradecido a Dios también por este tema que Él me permite compartir con ustedes. El tema es ser vigilante y afirma la esperanza en la segunda venida de Jesucristo. Así lo he leído a la lectura bíblica, pero yo tengo algunas partes que voy a leerlo y dice así: pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo abiertos, siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrazados se fundirán? Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mancha e irreprensibles en paz. Padre nuestro, Señor, una vez más te quiero dar las gracias por tu palabra, Señor. Usa, Señor, mis labios para compartir con mi Señor tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto, Señor. No sabemos ni el día ni la hora, pero que, Señor, nuestras oraciones sean que tú vengas pronto. Gracias, Señor, porque hay iglesias fieles a tu palabra que oramos para que tú vengas, Señor. Y, Señor, gracias, Señor, por este tiempo que estamos acá juntos, mis hermanos. En nombre de Jesús lo pido. Amén. Amados hermanos en la fe, la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Te pregunto, ¿estás esperando con ansias tú de ver al Rey de Reyes? ¿Tú de verlo cara a cara? Hubieron hombres llamándose teólogos que se equivocaron y que dijeron que Jesús vendría, como por ejemplo Hipólito de Roma en el año 500, Tomás Munzer para el año 1524 a 1526, una mujer, Anne Lee, para el año 1770, Richard Brothers para el año 1793 y uno muy conocido por todos nosotros, Joseph Smith. Y también hay muchos más. Me pregunto, el mundo entero está expectante de lo que va a suceder. Felizmente no estamos ajenos a lo que sucederá en el mundo. El Señor predice lo que sucederá. Y en Mateo 24, los versículos 6 y 7 nos habla que hay que prepararnos para la creciente de estos tiempos sobre la guerra. Y cada país que está haciendo, mejorando su ejército. Cada potencia se esfuerza a fabricar armas sofisticadas y destructoras. También tenemos en Mateo 24, los versículos 7 y 8. Ahí vemos el incremento de la miseria, las calamidades naturales, los desastres, tifones, ciclones, incendios forestales, tormentas, enfermedades, desequilibrio ecológico y lo muy conocido con mucha fuerza, la confusión de género. En Mateo 24, 12 vemos también la notable multiplicación de la maldad. Y es triste decir, hoy matan por un celular. Y se escucha también los ajustes de cuentas. ¿Qué estamos viendo? Falta de amor, enfriamiento, engaño. Me pregunto, ¿eso pasa en otras iglesias? ¿Hay enfriamiento? ¿Hay falta de amor? Y en Mateo 24, 14 vemos la creciente predicación del Evangelio mediante impresos medios masivos, por la radio, por la televisión y por internet. Y también muchos hacen un trabajo yendo a los hospitales. En Mateo 24 vemos también
la frecuente incursión a Israel. Y ayer, las noticias, ayer mataron a 2 en Israel, a 2 soldados. El acto terrorista está últimamente en ese lugar preocupante, pero gracias a Dios por los creyentes que estamos orando. También en Mateo dice que todos lamentarán, pero Jesucristo viene, escuchemos esto, para juzgar, para castigar y para reinar. Y también dice Mateo que el juicio de las naciones, los gentiles, unos son invitados a entrar al reino y otros son arrojados al lago de fuego. La segunda venida de Cristo es una doctrina central de la fe cristiana. El apóstol Pedro nos advierte que en los últimos días habrán burladores que negarán esta verdad. A pesar de esto, los creyentes debemos vivir en vigilancia y esperanza, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. Pregunto, ¿cómo prepararse para la venida del Señor Jesucristo? ¿Cómo prepararse para la venida del Señor Jesucristo? Hay muchas formas. Yo tengo 3 puntos para este tema. Número 1, orando para el momento preciso. Como buenos creyentes, nosotros cuidémonos de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, profetas, que se están infiltrando en las iglesias, como lobos disfrazados de ovejas, o sea, Satanás disfrazado como ángel de luz. Y eso vemos también en Mateo 7:15, en 2 Corintios 11:14. Dice un versículo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Pedro nos advierte que en los últimos tiempos habrá burladores que negarán la promesa de la venida de Cristo. Su negación no es por falta de evidencias, sino porque viven según sus deseos pecaminosos. Y la historia muy conocida, que también está en Mateo, y dice así, como en los días de Noé, ¿cómo vivía la gente? La gente vivía sin temor de Dios hasta que llegó el juicio. Hoy día vemos llamarse cristianos a artistas mundanos, pervirtiendo sobre todo a los jóvenes, y con el pretexto de atraerlos a las iglesias, usan estrategias modernas. Se han introducido prácticas mundanas, prácticas ocultistas, pervertidas, deshonrosas y egoístas, y muchas de ellas revestidas de una apariencia de espiritualidad. ¿Qué hacen? Toman el nombre de Dios en vano, tratando de atribuir al Señor en sus propios deseos y caprichos. Me pregunto, ¿somos conscientes que nuestro enemigo está como león rugiente? Si somos conscientes, se requiere una actitud vigilante. Demasiada distracción que causa adormecimiento espiritual. Cuidado, que significa no dormir espiritualmente. Y podemos ver otra vez en Mateo 24. Segundo punto, se requiere una convicción de que no hay hora conocida. Los anuncios de fecha y año son siempre falsos. Pero el Señor viene por una iglesia fiel. Y dice, segunda de Pedro, dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Vivimos en una generación distraída con los afanes de este mundo. Mucho cuidado con los que dicen ser hijos de Dios y se dejan llevar por los placeres del mundo. ¿Qué está pasando? Leen poco la palabra de Dios, están orando poco y nos olvidamos que las enseñanzas correctas las tenemos en su palabra acerca de Dios. Y qué pena porque algunos se burlan de nuestro Dios. Y me pregunto, ¿y usted y yo qué estamos haciendo? ¿Hacemos poco? ¿Hacemos mucho? ¿O no hacemos nada? Por eso nos toca estar velando. La Biblia dice, séquese la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. También dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra de Dios debe permanecer en nuestras mentes, en nuestros corazones.
Actualmente, el desarrollo científico y tecnológico han hecho que podamos estar interconectados en tiempo real con nuestros semejantes, por lo cual los creyentes debemos estar muy atentos a estos acontecimientos. Nuestro Señor Jesucristo viene. ¿Estás preparado? Dice la Biblia, velando y orando. Y en Pedro también dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo está a punto de llegar. Una vez más, ¿estás preparado? ¿Somos buenos miembros de nuestra iglesia? ¿Fieles en asistir a los cultos? ¿Mis dones o mis talentos los pongo en acción? ¿Tengo la pasión de predicar el evangelio? Como dijo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, enseñemos en nuestras iglesias que Cristo Jesús viene pronto. Y también dice la Biblia en Hechos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. El creyente verdadero debe vivir esperando la segunda venida del Señor. Mi pregunta es, ¿de qué manera estamos viviendo o de qué manera vivimos? ¿Estamos adoptando un estilo de vida que honramos a Dios? Cuidado con aquellos que viven en este mundo y que no tienen ningún sentido. Por eso, cada cristiano verdadero debe enseñar un estilo de vida que refleje el carácter de Dios. El mundo sigue viviendo en tinieblas y nosotros como creyentes debemos reflejar una luz radiante. Por eso, queridos hermanos, nos toca estar mentalizando que la venida del Señor está cerca. En otra parte de Mateo también dice que uno tiene que conocer, entender, cerciorarse, apercibirse y mentalizarse. Por eso, ya es tiempo, mis hermanos, de enseñar de la segunda venida de Cristo, y esto requiere una actitud personal. El Señor está a las puertas. Se requiere una acción personal. Nosotros tenemos que abrir el corazón, tenerlo como Salvador. Y cerrar el corazón significa tenerlo como el juez. La Biblia dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Segunda de Pedro 2:1. Hermanos, estemos atentos a los acontecimientos que están sucediendo. Una vez más, explosión de volcanes, incendios forestales, conflictos políticos donde lamentablemente vemos mucha corrupción, confusión de género, hambruna, pestilencia. Recuerde este versículo, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Nuestro Señor Jesucristo vendrá, la primera vez vino como rey sufriente y ahora viene por segunda vez a reinar a este mundo. Y a este mundo ya le queda poco tiempo. Y la palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Es nuestro Dios la gran esperanza para el creyente? ¿Usted está esperando eso, verlo cara a cara a nuestro Rey de Reyes? Qué privilegio será este momento, queridos hermanos. Estemos atentos, hermanos, a cuidarnos de estos falsos maestros que dice la Biblia que engañarán aún a los escogidos.
Es triste y es muy triste escuchar de algunos líderes falsos que hoy día hay y que siguen con sus ideas humanas. Por eso es tiempo que ya despertemos los creyentes e ir en busca con la verdad. Y gracias a Dios por este movimiento a la DIP, CIEF que hay a nivel latinoamericano, gracias a Dios. Hoy vemos iglesias que predican el evangelio de la prosperidad. Cuidado, cuidado, seamos diligentes y estemos preparados como las 5 vírgenes prudentes que estaban listas. ¿Usted cómo se encuentra? ¿Está preparado? Que nuestras vidas sean cada vez más santificadas para alentar y mostrarle la verdad a los que están equivocados y también para dar consuelo a los que necesitan. Pregunto, ¿es tu vivir una vida continua en santificación? Repito, ¿es tu vivir una vida continua en santificación? Dice la palabra de Dios en Tito, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Vemos cómo la gracia que nos ha salvado nos capacita para negarnos a los deseos mundanos. También dice en Timoteo, dice, mas las fábulas profanas y de viejas, deséchate y ejercítate para la piedad. Repito, y ejercítate para la piedad. Nosotros necesitamos entrenarnos, nosotros necesitamos disciplinarnos, ejercitarnos y capacitarnos también para la piedad. Hay algunos que después de años en la fe cristiana no lucimos más del carácter de Cristo. Siguen ensuciándose y andan mal. Por eso nosotros debemos tener una vida disciplinada. Y esto es muy importante. Y yo agradezco a Dios que pude estudiar en Santiago. Y en Santiago hubo una disciplina muy interesante. Los profesores no estaban a nuestro lado, pero sí las tareas que nos daban eran para uno esforzarse. Gracias a Dios. Y también con sabiduría disciplinemos a los hijos que tenemos, algunos a los nietos. Y procuremos todos tener una vida de santidad. La Biblia dice en Filipenses, solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Vivamos una vida digna del Evangelio, acercándonos al trono de la gracia con confianza. Lo que adoramos, ¿a quién adoramos? Eso determina nuestra conducta. Hermanos, es tiempo que revisemos nuestra conducta. Y Dios odia el pecado. El Hijo del Hombre viene, pero hallará fe en la tierra cuando regrese. Cristo ordenó escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Cuidado, el ocultismo, la magia, la brujería y hechicería, la adivinación, el espiritismo y todo lo relacionado con el contacto con lo sobrenatural del lado oscuro y el imperio de las tinieblas van en auge o van en aumento, que tienen condición con la participación política de no pocos ciudadanos. Dice también en Mateo, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Qué pena por las personas que no creen en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso yo les animo a que promovamos nosotros realizar los cultos de adoración, enfatizando que nuestro Señor Jesús viene ya. Viene ya y viene pronto. Por eso es necesario que nosotros estemos preparándonos para ese gran encuentro. El creyente en Cristo necesita prepararse en su conciencia, tener más purificados los corazones, en su conducta, reflejar su esperanza y en su conocimiento, que nosotros debemos crecer. Es tan importante que los creyentes debemos crecer y compartir con los que todavía siguen creyentes enanos espirituales. El inconverso, la única manera de estar preparado es convertirse de los ídolos, es servir al Dios vivo y verdadero, es esperar al Hijo de Dios. Hermanos, escudriñemos con devoción y vivamos nuestra vida solo para dar la honra y la gloria a Dios, que Él se lo merece. Y el último punto es un proyecto de la humanidad, que hay que tener mucho cuidado. Ningún proyecto planteado dentro del proceso histórico ha tenido éxito. Hubo una tarea o misión que se habían impuesto a sí mismos los hombres a través de los siglos y no dieron resultado. O, por ejemplo, el Renacimiento, la Reforma, la Revolución Francesa, el socialismo, el comunismo, el anarquismo y el cristianismo. Pero escuchen esto, el cristianismo fue una religión que crecía numéricamente por toda Europa y se expandía en los poderes del Estado. Aún mismo los gobernantes, líderes, filósofos, políticos provenían de comunidades cristianas. Estos por la corrupción y sus corrupciones involucran a la iglesia. Concluyo que en realidad no fue el cristianismo los que fallaron, sino que no fueron los cristianos. Por eso hay que tener mucho cuidado. El nuevo orden mundial empezó en el año 1991. A partir del siglo XX, el mundo tenía que volver a organizarse y lo hizo formándose a una estructura mundial llamada geopolítica. ¿Y qué se entiende por geopolítica? Es la política y relaciones internacionales que centran el poder político en relación con el espacio geográfico. También es el poder económico, que es la lucha por su expansión económica y militar. Su poder militar es la fuerza disuasoria para su expansión territorial. Vale decir que la geopolítica tiene sus riesgos porque se asocian a las guerras, actos de terrorismo y tensiones entre estados. ¿Y qué se entiende por orden mundial? A inicios de los 90, los expertos indican que esta definición y su característica principalmente no son estables porque la historia avanza rápida de manera que una definición se torna obsoleta en pocos meses y que un determinado orden mundial está siempre en pie. Orden mundial tiene que ver con el manejo de poder, hegemonía y equilibrio, donde se implementan reglas formales, leyes internacionales y la creación de organizaciones internacionales. Vale decir que aquí se da inicio a la geopolítica. Final del nuevo orden mundial. El final del nuevo orden mundial será distinto a los sistemas anteriores porque sus características están determinadas en el Apocalipsis capítulo 13. Uno, será un solo poder mundial, o sea, un poder político. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Segundo, habrá una sola región, un poder religioso. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice la Biblia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y tercero, habrá una sola moneda, un poder económico. Y dice Apocalipsis, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno no pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. El final del nuevo orden mundial tendrá un solo líder que sujetará al mundo a hacer su voluntad. Para eso llevará a cabo su plan que se le dará el dragón. A este líder, la Biblia le dice que el anticristo y el líder religioso será el falso profeta. Y podemos ver en Apocalipsis 9:20. Conclusiones. Mirando bíblicamente, hoy
nos encontramos en el periodo, época o dispensación. La iglesia, iniciada hace miles de años con la muerte de Cristo en la cruz, como sacrificio o expiación por el pecado de la humanidad, es decir, por tus pecados y los míos, esta dispensación se caracteriza porque en ella Dios está ofreciendo gratuitamente la salvación a todo el que quiere aceptarla, creyendo que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado y recibiendo a Cristo en su corazón. Dice la Biblia también que las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esta dispensación terminará cuando Dios saque de la tierra a todos los redimidos por la sangre de Cristo. Esto se llama el arrebatamiento o rapto de la iglesia. En este rapto, Dios levantará de la tierra a todos los creyentes vivos en ese momento y a los que murieron creyendo en Cristo. Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 4, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También dice la Biblia en Corintios, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. El apóstol Pedro nos anima y recuerda que nuestra próxima vida tendrá lugar en una nueva tierra y cielo nuevo. Los creyentes transformados nos reuniremos con Jesucristo en un lugar descrito en la Biblia, las nubes, o sea, un lugar intermedio entre el cielo y la tierra. Allí se efectuará esa gloriosa reunión llamada en la Biblia las bodas del Cordero. Además, serán juzgadas nuestras obras, es decir, lo que hicimos por medio del cuerpo, después que fuimos salvados y regenerados por el Espíritu de Dios. Estamos viviendo en los tiempos finales de la gracia de Dios. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. El remanente fiel y verdadero de la iglesia del Señor debe saber discernir las señales y los tiempos que son cada vez más difíciles y peligrosos. La iglesia debe prepararse para escaparse del juicio venidero y de la ira de Dios. Por eso se necesita la guía del Espíritu Santo. Se necesita vivir en santidad, en verdad y justicia. ¿Es nuestro testimonio vivo de que somos hijos de Dios? Repito, es nuestro testimonio vivo de que somos hijos de Dios. Y ahí están las citas en la separata, en Efesios 4, varios versículos. La letra C es practicar el amor cristiano sin fingimiento. Repito, practicar el amor cristiano sin fingimiento. ¿Vives con convicción en la promesa del regreso de Cristo o te has acomodado a la indiferencia espiritual? Hermano, ¿cómo estás viviendo tú? Es tiempo, hermanos, que la iglesia despierte. Gracias a Dios por los creyentes que somos fieles a la palabra de Dios. Termino. ¿Te avergüenzas del Evangelio ante un mundo que lo desprecia? ¿Te avergüenzas? ¿O vives esperando la venida del Señor? No sabemos ni el día ni la hora, pero nos toca estar vigilante, como se dijo en la mañana, con mucha oración, atentos a la palabra de Dios y también atentos a los acontecimientos que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Queridos hermanos, una vez más, ¿estás preparado? Como las 5 vírgenes. Y también es tiempo que nuestras iglesias empecemos a predicar sobre la venida del Señor. En mi iglesia oramos, o oro y también les animo a decir, ven Señor Jesús. Yo quiero que venga, la verdad, yo quiero que venga y oro, decir, ven Señor Jesús, pido en mi iglesia. Y a veces me salen mis lágrimas. Y también le pido a Dios, dame la fuerza si tú no vienes para predicar tu palabra. Y como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial,
Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos llamas a estar vigilantes y atentos, Señor, para tu venida. Ven, Señor Jesús. Y, Señor, si tú te demoras, es porque otros tienen que conocerte. Y porque nosotros tenemos que predicar tu palabra. Danos la fuerza, Señor, danos el ánimo. Y también, Señor, te pido por los creyentes que están débiles. Danos, Señor, la fuerza para hablar de tu palabra con sabiduría también, Dios Padre Santo. Y también para a nuestros hijos. Gracias, Padre, por este movimiento fundamentalista, por las iglesias fieles que hay en todas partes del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a unirnos y una vez más a predicar más de tu venida, Padre Santo. Y todo te lo pido, no porque lo merezco, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, gracias al Señor y gracias al pastor Daniel Cueva por su participación en esta parte del programa con el tema que acaba de exponer. Sé vigilante y afirma la esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo. Bien acertado los directivos de Aladic en escoger este tema. Sé vigilante, pero no solamente ser vigilante, sino afirmar algún aspecto de nuestras vidas, de nuestros ministerios, para poder estar preparados y ser verdaderos vigilantes en acción. Así que tenemos varios temas. El siguiente tema, que va a ser vía Zoom, está a cargo del pastor Pablo Pino, también de Perú, igual que el pastor Daniel Cueva. En este día nos ha tocado a nosotros estar al frente. Así que vía Zoom tenemos el tema: sé vigilante y afirma el modelo bíblico original de la familia, la pareja monogámica y heterosexual. El pastor Pablo Pino está listo para exponer vía Zoom desde, él está en Lima, Perú. Adelante, por favor. No hay audio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ok. Necesito, por favor, que me permitan compartir mi pantalla. Permítame empezar con una oración. Elevemos nuestro rostro. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que nos permites estar juntos, reunidos en tu nombre. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, que es viva y poderosa. Te pido que seas tú quien me guíe mientras expongo el mensaje de esta conferencia, para que tu sabiduría fluya a través de mí y sea de edificación para cada uno de los que escuchan. Prepara los corazones de todos los oyentes, Señor, para que reciban tu palabra con entendimiento y obediencia, que no se quede en sus mentes, sino que transforme sus corazones y vidas. Que cada principio bíblico que se exponga hoy sea una semilla que dé fruto en cada familia, y que al final de esta conferencia todos podamos salir con la firme convicción de ser vigilantes y defensores del modelo divino de la familia que tú has establecido desde el principio. Te pido que me uses como instrumento de tu voluntad para que tu mensaje sea claro, fiel y sin distorsión. En todo lo que hablemos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya, nos consuele y nos afirme en tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas.
fundamental en nuestra fe cristiana, la familia. Este no es un asunto trivial, secular, sino un tema profundamente espiritual y teológico. Todos los textos bíblicos citados provienen de la versión Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. El título de nuestra conferencia es Sé vigilante, que afirma el modelo bíblico original de familia, la pareja monogámica y heterosexual. Este es un llamado urgente y relevante para los tiempos que vivimos. La familia no es simplemente una estructura social creada por el hombre, sino una institución divina que Dios mismo estableció desde el principio de la creación. En Génesis 1, 26 a 27 leemos: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hoy estamos siendo testigos de un ataque sistemático a este modelo de familia, sobre las ideologías contemporáneas que atacan este diseño. Y tercero, promover la familia bíblica como testimonio del amor de Dios y su papel en la sociedad. A lo largo de esta conferencia veremos más a fondo lo que la Biblia enseña sobre la familia y cómo debemos enfrentar los desafíos contemporáneos con firmeza y gracia, siendo vigilantes y defensores del modelo bíblico de la familia. El diseño divino de la familia. Primer punto. Como subpunto A, el origen divino de la familia. En Génesis 2:18 Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este versículo revela la intención de Dios de que el hombre no viviera en aislamiento, sino en comunidad. Dios no creó al hombre para vivir solo, necesitaba una compañera que le ayudara a cumplir el mandato divino de dominar la tierra. En Génesis 1:28 leemos: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen sobre todos los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Aquí la palabra ayuda idónea no implica subordinación o inferioridad de la mujer, sino una compañera adecuada que complementa y cumple un papel esencial en el propósito divino.